pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste ir a alguien a mis espaldas? Bueno, eso es horrible. ¿Lo hiciste? En un set, las lágrimas de un niño de 6 años se silenciaron a puertas cerradas. Otro actor infantil se alejó de un éxito de taquilla entre susurros de contratos incumplidos, demandas secretas. Estos son los momentos que sacudieron la inocencia de Hollywood y reescribieron las reglas para los jóvenes artistas. Detrás de cada papel inocente hay una historia que resquebrajó la perfecta fachada de la gran pantalla. Algunas cicatrices nunca se desvanecieron. Judy Garland, un ícono luminoso con una voz que se elevó más allá de la pantalla grande. El temprano ascenso de Judy Garland estuvo entrelazado con la carga de las implacables demandas de Hollywood. Nacida como Frances Ethel Gum en 1922, Garland cautivó al público con su conmovedora actuación en El Mago de Oz. Detrás del mágico barniz, las presiones de un sistema de estudio agotador proyectaron largas sombras sobre sus años formativos. En una época en que los estudios controlaban cada aspecto de la vida de un joven artista, los horarios implacables, los ensayos constantes y las estrictas dietas erosionaron el brillo de una carrera prometedora. Artículos de los años 1940 y 1950 relatan el desgaste sufrido por la estrella, con contemporáneos comentando sobre su frágil salud y visible agotamiento. A medida que se acumulaban las luchas personales, el apetito insaciable de la industria por la juventud y el talento dejaba poco espacio para fomentar su individualidad. Las investigaciones periodísticas más tarde destacaron cómo las presiones para mantener una imagen idealizada contribuyeron a sus batallas continuas con la dependencia de sustancias y la depresión. Personas de la industria revelaron que la misma magia que la convirtió en un nombre familiar fue forjada a través del sacrificio y el dolor. Los biógrafos han señalado que la extraordinaria capacidad de Garland para expresar emociones en pantalla estaba profundamente ligada a su sufrimiento personal, una verdad tanto amarga como conmovedora. El legado de su talento sigue siendo innegable. Sin embargo, las acusaciones explosivas sobre su explotación temprana continúan generando conversaciones sobre el alto costo de la fama. Su historia resuena como una crónica de advertencia de una era en la que el sueño de un niño fue sacrificado en el altar del lucro. Con cada actuación, los ecos de pasadas dificultades subrayaban una narrativa tan desgarradora como cautivadora, recordando a quienes estudian su vida que detrás de las notas triunfantes y los clásicos atemporales yacía una vida de lucha contra un sistema implacable. Corey Feldman, una figura impresionante, cuya risa temprana y presencia vibrante iluminaron la pantalla. El viaje de Corey Feldman en Hollywood está marcado tanto por un éxito sin precedentes como por una controversia duradera. Emerge como un talentoso actor infantil a principios de los años 80, Feldman protagonizó películas como Stand By Me y The Goonies, capturando los corazones del público con sus sinceras actuaciones. Sin embargo, bajo el exterior juguetón y la deslumbrante carisma, se desarrollaban realidades turbulentas. Informes de personas dentro de la industria sugieren que el ambiente de excesos y secretismo en el mundo del entretenimiento lo expuso a dificultades que pocos podrían imaginar. Con el tiempo, el joven actor relató experiencias de avances inapropiados y abuso, una narrativa repetida en numerosas entrevistas e investigaciones a lo largo de décadas. Sus revelaciones y entrevistas con publicaciones de renombre se han convertido en un grito de guerra para los sobrevivientes, provocando debates sobre la responsabilidad en Hollywood. A pesar de sus contribuciones al cine y sus esfuerzos por transformar el dolor personal en activismo, la voz de Feldman sigue siendo un recordatorio sombrío de un sistema donde la explotación era abundante. Amigos y colegas de sus primeros días hablaban de una juventud tierna, cargada con una conciencia demasiado profunda para su edad. Sus relatos públicos detallan no solo los triunfos de los primeros éxitos, sino también un descenso a un mundo donde la manipulación y una oscuridad oculta eclipsaron el atractivo de la fama. La historia de Feldman está entrelazada con una compleja red de nostalgia, arrepentimiento y la lucha por la justicia. Los recuerdos de historiadores de cine indican que sus tempranas experiencias en el set sentaron las bases para una vida marcada por la controversia, llevándolo a convertirse en uno de los defensores más vocales de la protección de los actores infantiles. La narrativa no es completamente trágica ni enteramente vindicadora, sino más bien una reflexión compleja de una industria que necesita desesperadamente una reforma. Cada recuerdo e incidente reportado sirve como un claro testimonio de los riesgos inherentes en el resplandor deslumbrante y, a menudo, engañoso de los reflectores de Hollywood. Dana Plato, una prometedora estrella nacida en el turbulento resplandor de la era dorada de la televisión. Dana Plato se convirtió en sinónimo del querido papel en Diff'rent Strokes a finales de los años 1970 y principios de los 80. Con una sonrisa que enmascaraba la turbulencia interior, la vida de Plato, dentro y fuera de la pantalla, se desarrolló como una tragedia silenciosa. Las entrevistas tempranas de la época detallan las presiones de interpretar un personaje idealizado mientras lidiaba con la pérdida de la normalidad. Detrás de la risa
Y bajo el encanto guionizado había un ciclo de manipulación, tanto en el set como más allá. Relatos publicados en la década de 1980 revelaron que la estrella infantil estaba atrapada en una red de altas expectativas, donde a menudo se sobrepasaban los límites personales. Voces de la industria hablaron de un ambiente que celebraba el entusiasmo juvenil, mientras simultáneamente exigía una perfección irrealista. Amigos del set recordaron un espíritu vulnerable, tratando de navegar un laberinto de expectativas adultas y circunstancias explotadoras. Una extensa revisión de artículos archivados indica que su vida personal estaba marcada por escándalos, abuso de sustancias y sufrimiento, un marcado contraste con la imagen sana vista por millones. Críticos y biógrafos han subrayado la trágica inherencia en la vida de Plato, sugiriendo que el éxito mismo que logró implicó un coste personal insoportable. Informes de revistas de entretenimiento contemporáneas documentaron sus luchas con las presiones de la fama y la soledad que permeaban su vida diaria. A pesar de numerosos intentos de un regreso y periodos de resurgimiento profesional, las oscuras corrientes de su explotación temprana demostraron ser implacables. Su historia se ha convertido en un punto central para las discusiones sobre la explotación del talento joven, ofreciendo una narrativa inquietante de potencial no realizado y negligencia sistemática. El legado de Plato, eternamente entrelazado con el dulce y amargo resplandor de una era popular de la televisión, sirve como un recordatorio entrañable de las cicatrices invisibles que llevan aquellos que brillan demasiado a una edad demasiado joven. Macaulay Culkin, un hombre muy conocido sinónimo de travesuras infantiles y maravillas cinematográficas. El ascenso temprano de Macaulay Culkin fue meteórico y cargado tanto de adoración como de presión. Irrumpiendo en escena con Mi pobre angelito en 1990, Culkin fue aclamado por su asombrosa capacidad de cautivar al público con humor y vulnerabilidad. Sin embargo, el deslumbrante éxito rápidamente se transformó en una compleja red de expectativas públicas y batallas personales. Detrás de la sonrisa icónica se encontraba el peso de ser continuamente empujado a la luz pública, donde cada paso en falso se magnificaba. Los informes de los medios de la década de 1990 relatan a un joven actor obligado a navegar por el abismo entre una infancia despreocupada y las demandas implacables de la fama. En varias entrevistas, expertos de la industria señalaron que Culkin fue sometido a entornos donde los límites entre la adolescencia normal y el desempeño escénico se desdibujaron irreversiblemente. Los horarios implacables y el escrutinio de los medios impuestos sobre él fueron documentados en perfiles que pintaban un retrato de una estrella infantil luchando bajo la inmensa presión del implacable foco de Hollywood. Amigos de sus primeros días de actuación recordaron momentos de aislamiento y confusión, donde las exigencias del éxito comercial superaban las simples alegrías de la infancia. A medida que pasaba el tiempo, relatos personales y reflexiones autobiográficas revelaron que la naturaleza explotadora de la industria dejó marcas indelebles en su psique. La narrativa de su vida se entrelazó con acusaciones de ser controlado por figuras influyentes y de ser sometido a situaciones que obstaculizaron su desarrollo personal. Mientras sus actuaciones en pantalla destilaban encanto e ingenio, detrás de las cámaras persistía una realidad más problemática, una realidad donde el precio del temprano reconocimiento era alto y duradero. Desde entonces, analistas y críticos culturales han debatido el costo de tal fama, especialmente para una mente joven no preparada para la intensidad de las demandas de Hollywood. La historia de Culkin se presenta como una parábola cinematográfica de la exuberancia juvenil atrapada en el férreo control de una industria que tanto adora como explota a sus estrellas más brillantes. Drake Bell, un intérprete polifacético cuyo temprano paso por el mundo del entretenimiento estuvo marcado por un encanto efervescente, Drake Bell emergió como una figura favorita en el mundo de la televisión infantil. Alcanzando prominencia a través de las series de Nickelodeon a principios de los años 2000, la personalidad de Bell fue creada para encarnar la exuberancia y el humor juvenil. Sin embargo, detrás de las vibrantes actuaciones yacían las corrientes subyacentes de una transición problemática de estrella infantil a actor adulto. Entrevistas de archivo de mediados de la década de 2000 revelan que Bell a menudo se encontraba atrapado entre las expectativas duales de mantener una imagen juvenil mientras exploraba papeles más maduros. Los observadores han señalado que la presión por seguir complaciendo al público contribuyó a una batalla privada con demonios personales y las cicatrices duraderas de la explotación temprana. Informes de varias publicaciones de entretenimiento de la época indican que su vida fuera de la pantalla estaba llena de controversias y desafíos personales. Gente de la industria contaba que la transición a la adultez nunca fue sencilla para Bell, ya que los recuerdos persistentes de la explotación sufrida durante sus años formativos resurgían repetidamente. Su fama temprana, envuelta en una apariencia de diversión y humor ligero, gradualmente dio paso a narrativas de supuesta mala gestión y arrepentimiento,
registros públicos y entrevistas han aludido a casos en los que el marco de apoyo para una estrella infantil fue gravemente inadecuado, dejando a Belle vulnerable a decisiones tomadas por aquellos que priorizó las ganancias por encima de su bienestar. A través de la niebla de los comienzos de la fama, la historia de Belle se erige como un testimonio de una era en la que la inocencia de la juventud fue eclipsada por las exigencias de una industria despiadada. A pesar de los intentos de reinvención y un resurgimiento en los esfuerzos creativos, las explosivas acusaciones sobre su tratamiento durante sus años formativos continúan proyectando una sombra persistente sobre sus logros. Su trayectoria encapsula la agridulce realidad de la fama temprana, una mezcla de éxito vibrante y el costo no hablado de una infancia pasada bajo el implacable resplandor de los reflectores. Heather O'Rourke. Una presencia radiante en pantalla cuyas tiernas interpretaciones cautivaron al público, Heather O'Rourke se convirtió en la inolvidable estrella infantil del clásico de terror Poltergeist. Surgiendo a la fama a principios de la década de 1980, los ojos expresivos y la voz frágil de O'Rourke resonaron profundamente en los espectadores, transformando un cuento aterrador en una narrativa conmovedora de inocencia. Detrás de las cámaras, sin embargo, se desplegaba una realidad más sombría. Informes de personas internas en la producción de la época relatan las abrumadoras presiones impuestas a una joven encargada de navegar escenas intensas y, a menudo, desgarradoras. La representación cinematográfica del terror desmentía la naturaleza delicada de su existencia, ya que los límites entre el miedo guionado y el sufrimiento personal comenzaron a desdibujarse. Entrevistas contemporáneas con los miembros del reparto revelaron que el ambiente en el set era tanto exigente como inflexible, un espacio donde las líneas entre la actuación y la vida se entrelazaban peligrosamente. Los críticos y biógrafos han señalado desde entonces que la misma cualidad que hizo que la actuación de O'Rourke fuera tan convincente también reflejaba la profunda vulnerabilidad instilada por la exposición temprana a temas adultos. Documentos de la industria y análisis retrospectivos han arrojado luz sobre un aspecto preocupante del legado de Hollywood, una cultura que imponía enormes expectativas a los actores infantiles sin considerar las repercusiones. La trágica naturaleza de la carrera de O'Rourke ha inspirado un discurso más profundo sobre la explotación de los jóvenes en la industria cinematográfica. El propio proceso de producción, descrito en revistas comerciales y memorias de miembros del equipo, estaba marcado por horarios de rodaje implacables y escenas emocionalmente agotadoras que afectaron el bienestar de la joven estrella. Su vida, encapsulada en fugaces momentos de brillantez cinematográfica, sigue siendo un recordatorio sombrío del costo exigido por las insaciables demandas de Hollywood. La narrativa de Heather O'Rourke perdura no solo como un relato de estrellato temprano, sino como un emblema inquietante de un sistema que a menudo sacrificaba la infancia por el atractivo de una actuación atemporal. Brooke Shields. Una notable combinación de belleza y talento, Brooke Shields ascendió a la fama como modelo infantil y actriz, capturando la atención del público a principios de la década de 1980. Su temprana carrera estaba enmarcada por el glamour de campañas publicitarias de alto perfil y papeles cinematográficos que prometían un futuro brillante. Sin embargo, bajo el exterior pulido, las presiones de la exposición temprana marcaron profundos canales de lucha interna. Las críticas y entrevistas contemporáneas de la época describen a Shields como un talento precoz, cuya vida estaba marcada por expectativas contradictorias, una mezcla de sofisticación y vulnerabilidad. Relatos de familiares y antiguos colegas revelan que detrás de la cámara, Shields navegó un laberinto de presiones adultas y explotación que se extendía mucho más allá de su imagen pública. Las obras biográficas publicadas a lo largo de las décadas relatan cómo el escrutinio implacable de los medios y la demanda de perfección de la industria crearon un entorno donde una joven estrella se vio obligada a madurar prematuramente. Los debates sobre la ética de emplear a una niña en roles altamente sexualizados se convirtieron en un tema recurrente en las discusiones sobre su carrera. Imágenes de archivo y reportajes de revistas de los años 1980 ilustran a una estrella obligada a reconciliar la adoración pública con una vida personal marcada por la soledad y la carga de un juicio constante. Más tarde, expertos de la industria observaron que la dualidad de la personalidad pública de Shields, una combinación de inocencia y madurez precoz, fue una consecuencia directa de la explotación temprana. La narrativa de su vida sigue siendo una compleja interrelación de logros innovadores y el innegable costo de la fama temprana. El recorrido de Shields por los deslumbrantes pero implacables pasillos de Hollywood subraya un legado en el que el éxito luminoso y el sacrificio personal coexisten en un equilibrio intrincado y a menudo doloroso. Piper Rockell. Un emblema moderno de la ambición juvenil, Piper Rockell emergió en la era digital como un fenómeno de las redes sociales e influencer infantil.
Su rápido ascenso a través de plataformas como YouTube e Instagram cautivó a una generación acostumbrada a la fama instantánea y momentos virales. Sin embargo, el brillo de su personaje en línea ocultaba una realidad compleja, llena de presiones por el constante escrutinio público. Los informes de los medios contemporáneos enfatizan cómo Raquel, nacida en una era definida por la conectividad digital, se encontró atrapada por expectativas que excedían sus tiernos años. Observadores de la industria han notado que el ritmo rápido de las redes sociales impone desafíos similares a los que enfrentaron los actores infantiles anteriores, aunque en un entorno más impulsado por la tecnología. Las entrevistas públicas y los perfiles digitales relatan cómo el ciclo implacable de creación de contenido, interacción con los espectadores y obligaciones con los patrocinadores dejaban poco espacio para una infancia normal. La narrativa que se desarrolla alrededor de Raquel está marcada por incidentes de acoso en línea, tácticas invasivas de paparazzi y las cargas de mantener una imagen impecable en múltiples plataformas. Análisis de críticos de medios revelan que el foco de atención digital, aunque ofrece oportunidades sin precedentes para la expresión creativa, a menudo cobra un alto precio personal. Amigos y compañeros influencers han descrito a Raquel como un espíritu vibrante, presionado por el peso de las expectativas digitales y las estrategias de gestión adulta que buscaban monetizar cada aspecto de su vida. Publicaciones archivadas en redes sociales y comentarios retrospectivos subrayan la naturaleza de doble filo de la fama digital temprana, un mundo donde la identidad personal se moldea por tendencias virales e intereses comerciales. La historia de Piper Raquel refleja una lucha contemporánea que recuerda a los cuentos clásicos de Hollywood, una estrella infantil moderna navegando la peligrosa interacción entre autenticidad y actuación en una era donde cada momento está sujeto al consumo público. En el laberinto de clics y vistas, su viaje se presenta tanto como un relato inspirador de talento, como una crónica de advertencia de las demandas implacables de la era digital. Ricky García. Un nombre menos conocido entre la constelación de estrellas infantiles, Ricky García emergió en Hollywood con una presencia sutil que ocultaba la tormenta interna de explotación. A principios de su carrera, a finales de los años 1990, los papeles de García se caracterizaban por una intensidad silenciosa que lo distinguía de sus compañeros. Los relatos de la industria recuerdan a un joven actor que equilibraba en una frágil cuerda floja entre un talento en crecimiento y un entorno lleno de presiones indebidas. Artículos de la época e entrevistas con coprotagonistas de sus proyectos formativos insinúan a un joven atrapado por las demandas de un sistema que valoraba más las ganancias que el cultivo de la inocencia. Fuentes tras bambalinas detallan la cultura laboral, donde las largas horas en el set y la búsqueda implacable de la perfección dejaban poco espacio para la normalidad de la juventud. La figura pública de Ricky García, creada por directores y ejecutivos de estudio, contrastaba marcadamente con susurros de acusaciones de comportamiento coercitivo y abandono emocional. Informes en revistas de entretenimiento de principios de la década de 2000 citaban un ambiente donde las vulnerabilidades de un actor infantil se explotaban con demasiada frecuencia bajo el pretexto de mentoría profesional. Más tarde, colegas recordaron momentos en que García, a pesar de su comportamiento tranquilo, parecía abrumado por el peso de las expectativas impuestas sobre él a una edad temprana. Esbozos biográficos publicados en retrospectivas destacan cómo el talento natural de García fue eclipsado por un sistema que exigía su constante presencia en el set y bajo la mirada implacable de la cámara. Su narrativa, aunque no tan publicitada como las de sus contemporáneos más prominentes, resuena con el tema recurrente de la explotación temprana en Hollywood. La tragedia discreta de los inicios de la carrera de Ricky García sirve como un contrapunto sombrío a las historias de éxito deslumbrante, revelando un mundo donde la vulnerabilidad no solo era inevitable, sino a menudo explotada. Su trayectoria sigue siendo un testimonio conmovedor del costo de la fama prematura en una industria que puede ser tan implacable como glamorosa. Matthew Underwood, una cara familiar en las pantallas de televisión durante finales de la década de 1990 y principios de los años 2000, Matthew Underwood se hizo conocido por sus roles recurrentes en populares dramas familiares. Su temprana entrada en el centro de atención se caracterizó por una interpretación sincera de la juventud que resonó con el público. Detrás de las audiencias televisivas y el amplio reconocimiento, sin embargo, se desarrollaba una narrativa más sutil de tensión y expectativa. Entrevistas de archivo y biografías del elenco de esa época describen a Underwood como un joven actor que, mientras ofrecía actuaciones memorables, estaba simultáneamente navegando las abrumadoras presiones de una industria competitiva. Informes del periodo detallan largos días en el set y un horario implacable, factores que contribuyeron a un ambiente donde la distinción entre una infancia normal y las obligaciones profesionales se volvió cada vez más borrosa. Los conocedores de la industria han señalado que a Underwood se le asignaban papeles que requerían que encarnara una madurez mucho más allá de sus años, una situación que provocó un silencioso conflicto interno.
Artículos en revistas de la industria del entretenimiento de principios de la década del 2000 destacaron cómo la presión por obtener índices de audiencia constantes en televisión a menudo eclipsaba el bienestar personal de los jóvenes artistas. Amigos y excompañeros de reparto recordaron un alma gentil, atrapado en la maquinaria implacable de un sistema de estudio que ofrecía poco respiro. A medida que avanzaba la carrera de Underwood, reflexiones posteriores y entrevistas con los medios destacaron el impacto duradero de esos años formativos pasados bajo un escrutinio implacable. Sus experiencias se han mencionado en debates sobre la necesidad de reformas en el tratamiento de los jóvenes actores dentro de la industria. Aunque su nombre puede no evocar los mismos titulares explosivos que algunos de sus contemporáneos, la narrativa de Matthew Underwood contribuye a un mosaico más amplio de la lucha de Hollywood por equilibrar el talento temprano con la responsabilidad ética de cultivar a sus estrellas más jóvenes. Su trayectoria es emblemática de una era en la que la búsqueda de la excelencia se perseguía a menudo a expensas de una infancia despreocupada, dejando ecos de una vida vivida a la sombra de las pesadas demandas del estrellato. Lori Beth Denberg. Una presencia afable cuya sonrisa contagiosa iluminó las comedias de situación a principios de la década de 1990, Lori Beth Denberg se encontró en el centro de un fenómeno cultural que se extendió mucho más allá de la pantalla de televisión. Ascendiendo a la prominencia como miembro destacado del elenco en una exitosa serie de comedia, el trabajo temprano de Denberg resonó con una generación hambrienta de humor identificable y encanto sin pretensiones. Sin embargo, la atmósfera detrás de las risas no era inmune a las corrientes oscuras de una industria conocida por sus expectativas inflexibles. Fuentes de archivo y publicaciones comerciales de esa época revelan un entorno en el que una joven estrella fue arrastrada a un torbellino de horarios de producción y apariciones públicas implacables. Mientras sus travesuras en pantalla proporcionaban momentos de ligereza y conexión genuina, relatos de colegas e informantes de la industria pintan un cuadro de una niña lanzada a las exigencias de la fama, con poca orientación o apoyo emocional. Perfiles detallados en revistas de principios de la década de 1990 recordaban cómo se explotó el talento natural de Denberg para mantener las audiencias y asegurar contratos lucrativos. Detrás de la fachada de humor se encontraban informes de presiones que comprometían el bienestar personal e impedían la posibilidad de una infancia normal. La narrativa de Lori Beth Denberg está entrelazada con las dificultades de navegar por las demandas contradictorias de la autenticidad creativa y el éxito comercial. Los observadores de su carrera temprana señalaron que las mismas cualidades que la hicieron querida por millones eventualmente se convirtieron en fuentes de conflicto personal, ya que el ritmo implacable de Hollywood dejó pocas oportunidades para desarrollarse fuera del foco de atención. Los análisis retrospectivos de los historiadores de la televisión enfatizan la ironía de una carrera construida en generar alegría mientras se oculta el costo interno de la exposición temprana. La historia de Denberg, aunque no fue ampliamente publicitada en titulares escandalosos, contribuye con un capítulo crítico al diálogo más amplio sobre la explotación de los jóvenes en la industria del entretenimiento. Sus primeras experiencias sirven como un recordatorio matizado del intrincado equilibrio entre la adoración pública y el sacrificio personal en un mundo definido por la actuación perpetua. Jamie Lynn Spears. Un nombre familiar cuya vida temprana fue alterada para siempre por el resplandor de la atención mediática. Jamie Lynn Spears entró en el centro de atención como una estrella infantil, con expectativas que trascendieron la fama ordinaria. Lanzando su carrera en medio del fervor de una exitosa serie de televisión a principios de los años 2000, Spears fue celebrada por su encanto y capacidad de relación. Sin embargo, la narrativa detrás de su ascenso revela una compleja interacción de ambición juvenil y presión incesante. Entrevistas de archivo y artículos de revistas de sus años formativos describen un entorno donde cada gesto y palabra era meticulosamente analizado. Los registros de la industria señalan que detrás de la imagen creada había una serie de decisiones tomadas por adultos que priorizaban los intereses comerciales sobre la preservación de una infancia normal. Pronto surgieron controversias públicas alimentadas por denuncias explosivas y titulares en tabloides que proyectaron una larga sombra sobre su floreciente carrera. Observadores recuerdan que las presiones no se limitaban a la pantalla, permeaban cada aspecto de su vida diaria, desde sesiones fotográficas cuidadosamente organizadas hasta una persona social altamente gestionada. Las reflexiones documentadas en revistas de entretenimiento destacan cómo Spears quedó atrapada en un ciclo de expectativas que desdibujaban las líneas entre la identidad personal y el desempeño público. Amigos y excolegas relataron los desafíos de crecer bajo el escrutinio implacable de una industria rápida para capitalizar la juventud. Los ecos de esas primeras experiencias continúan dando forma a las discusiones sobre la explotación del talento joven en Hollywood. El camino de Jamie Lynn Spears, marcado tanto por momentos fugaces de alegría como por conflictos duraderos, ejemplifica la trágica ironía de la fama temprana, un escenario donde la búsqueda de la fama tiene un coste personal inestimable.
Su historia resuena como un intrincado relato de ambición, sacrificio y las duras realidades de un mundo que a menudo explota la inocencia de sus luminarias más jóvenes. Stephen Collins, una figura cuya carrera estuvo impregnada de tanto elogios como controversia, Stephen Collins se hizo ampliamente conocido por su papel en la célebre familia My News Story, drama familiar que definió a una generación. Entrando en el centro de atención a principios de la década de 1990, Collins interpretó a un personaje que encarnaba una fiabilidad constante y autoridad moral. Sin embargo, bajo la imagen cuidadosamente construida de un patriarca confiable, surgieron acusaciones preocupantes que arrojaron una larga sombra sobre su legado. Investigaciones de archivo y reportes periodísticos detallan una carrera marcada por momentos de controversia explosiva y revelaciones personales. Los conocedores de la industria han susurrado durante mucho tiempo sobre una corriente subterránea de explotación y abuso que, aunque no estaba directamente vinculada a su personaje en pantalla, empañó los primeros años de su carrera. Entrevistas documentadas con excolegas y miembros del equipo recordaron situaciones en las que Collins estuvo involucrado en proyectos que, en retrospectiva, reflejan las complejidades más oscuras de una industria que a menudo explotó el talento juvenil y desdibujó las fronteras éticas. Periódicos de la década de 1990 y principios de los 2000 revelan a un hombre que, a pesar de lograr un éxito profesional inmenso, no fue inmune a los riesgos inherentes de la exposición temprana al ambiente de alta presión de Hollywood. La narrativa en torno a su carrera es compleja, caracterizada por una dicotomía entre el reverenciado ícono de la televisión y las explosivas acusaciones que más tarde surgieron en memorias y artículos de investigación. Los biógrafos han diseccionado el viaje de Collins, señalando que las presiones de mantener una imagen pública impecable a menudo ocultaban conflictos internos y decisiones cuestionables tomadas durante sus años de formación. Su historia se ha convertido en un caso de estudio crítico en discusiones sobre la explotación del talento en la industria del entretenimiento. Aunque sus contribuciones a la televisión siguen siendo celebradas por fanáticos e historiadores por igual, los capítulos más oscuros de sus primeros años de carrera continúan provocando una reflexión más amplia sobre las responsabilidades de una industria que, a veces, puede favorecer el lucro sobre el bienestar de sus estrellas. En la saga de Stephen Collins, las complejidades de la fama y las repercusiones persistentes de la explotación temprana se entrelazan en una narrativa que desafía las nociones convencionales de éxito e integridad. Giovanni Samuels, una joven actriz cuyo talento prometedor iluminó las pantallas en una serie de papeles memorables, Giovanni Samuels emergió como un faro de talento en una industria ávida de caras nuevas. La carrera de Samuels comenzó a mediados de los años 2000, una época en la que la televisión y el cine buscaban capturar la vitalidad de una nueva generación. Informes de ese periodo detallan una trayectoria definida, tanto por el éxito rápido como por las inevitables presiones de mantener el interés público. Detrás de la lente, colegas recordaron a una joven intérprete diligente, cuyo potencial fue aprovechado bajo condiciones que muchos más tarde describieron como explotadoras. Revistas comerciales y artículos de entretenimiento de la época indican que la joven estrella fue lanzada a un mundo donde las demandas de energía juvenil a menudo eclipsaban la necesidad de apoyo y orientación adecuados. Expertos de la industria han debatido desde entonces los métodos empleados para mantener su estrellato, un tema empañado por acusaciones explosivas que insinúan coerción y una falta de supervisión cuidadosa. Las entrevistas de archivo sugieren que el ambiente de trabajo era uno en el que cada expresión, cada actuación, era meticulosamente gestionada por adultos, empeñados en capitalizar su creciente atractivo. A pesar de las señales externas de éxito, la carrera temprana de Giovanni Samuels estuvo marcada por una tensión entre la libertad creativa y el control comercial. Los críticos que siguieron su progreso notaron que el entorno, aunque brindaba oportunidades para una rápida exposición, también imponía cargas emocionales y psicológicas que raramente se abordaban. Su historia, relatada en análisis retrospectivos y bocetos biográficos, es un recordatorio contundente del precio de la fama temprana en Hollywood. Las complejidades de sus experiencias reflejan un patrón más amplio de la industria, donde el atractivo del éxito a menudo enmascara un proceso más insidioso de explotación y gestión excesiva. En la narrativa de Giovanni Samuels, la brillante promesa de la juventud está atenuada por las duras verdades de un sistema que, en su búsqueda de la próxima gran estrella, a veces pasa por alto el costo humano detrás del resplandor del éxito. Madison Shipman, un talento vibrante cuya temprana entrada en el mundo de la televisión señaló una nueva era de cruce digital, y en pantalla, Madison Shipman capturó la imaginación de una generación con sus actuaciones llenas de vida. Emergiendo a mediados de la década de 2010 como una figura central en una exitosa serie infantil, Shipman navegó un panorama transformado por las redes sociales y las expectativas cambiantes del público.
Informes de la industria y entrevistas de esa época recuerdan a una estrella infantil cuyo encanto natural y sentido del humor la distinguieron en un mercado ferozmente competitivo. Sin embargo, el espectáculo moderno de la fama tuvo un precio, ya que los sistemas que impulsaron a las estrellas clásicas comenzaron a revelar un lado más oscuro. Artículos comerciales y críticas retrospectivas destacan la tensión entre la adoración pública y la explotación sutil incrustada, Praying My Array Eyes, en una industria impulsada por el contenido viral y las métricas de influencers. Detrás de cámaras, el personal y los colaboradores cercanos describieron un entorno donde cada actuación se controlaba y optimizaba meticulosamente para el compromiso, a menudo dejando poco espacio para la espontaneidad de la infancia. A medida que las plataformas digitales ampliaban el alcance de su imagen, Shipman se encontró navegando no solo narrativas guionadas, sino también la implacable presión del escrutinio en línea. Publicaciones del periodo documentaron preocupaciones sobre el equilibrio entre el desarrollo profesional y el bienestar personal, un debate que más tarde se intensificaría a medida que crecía la influencia generalizada de las redes sociales. Observadores señalaron que las mismas herramientas diseñadas para potenciar su expresión creativa también la exponían a una red de expectativas tan emocionalmente exigentes como comercialmente impulsadas. Su trayectoria, narrada en numerosas entrevistas y perfiles mediáticos, refleja una iteración moderna del antiguo conflicto de Hollywood, la explotación del talento juvenil bajo el pretexto de la innovación. En la carrera en evolución de Madison Shipman, el brillo del éxito temprano se entrelaza con los desafíos de adaptarse a un mundo digital en constante cambio, donde cada me gusta y comentario pueden amplificar tanto la admiración como la ansiedad por igual.